Hola lectores, os doy la bienvenida un día más a mi canal y hoy vengo a charlar sobre mis mejores lecturas de 2024. Un pequeño aviso y es que no estoy proclamando que estos sean los mejores libros jamás escritos a nivel objetivo, sino que para mí esta lista es un recopilatorio de aquellos libros que me han proporcionado la mejor experiencia de lectura subjetiva y personal, única e intransferible. Estos libros me han hecho disfrutar, cada uno por una serie de motivos, me han tocado la fibra sensible también por motivos diversos cada uno de ellos y por eso son mis mejores lecturas de 2024. Lo digo porque hay algunos libros a los que el año pasado concedí 5 estrellas que he dejado fuera de la lista y también he incluido en esta lista algunos a los que quizá no di la máxima puntuación de 5 estrellas redondas por quizá algunos detallitos técnicos, pero los he incluido en la lista porque han dejado mucho más pozo que quizá otros que sí que consiguieron esa puntuación redonda. De todas maneras, y ya os digo que a mí me cuesta mucho elegir favoritos en cualquier categoría, ¿vale? Y ha sido difícil elaborar esta lista, por lo que la verdad es que me planteo hacer lo mismo que el año pasado y traeros un segundo vídeo de mis casi favoritos de 2024, todos aquellos libros que también disfruté inmensamente, pero que no he incluido en el vídeo de hoy, pues porque se suele hacer un top 10 y es cierto que este es mi canal y podría hacer lo que quisiera, podría ampliarlo al top 15, al top 20, pero bueno, la verdad que por una vez también me apetecía ceñirme un poco a lo establecido comúnmente en este tipo de vídeos. Pero vamos con el primer libro del que vengo a hablaros hoy. Por cierto, esto no está ordenado en ningún sentido, es decir, no va del 1 al 10 ni del 10 al 1, ¿vale? Son todos por igual, porque ya no me pidáis que los ordene porque yo no puedo, de verdad, soy malísima eligiendo. Book Lovers de Emily Henry, mi edición es en inglés, pero lo tenéis también disponible en español y la verdad es que este libro esperaba que me gustase porque el anterior que leí de la autora, gente que conocimos en vacaciones, también creo que fue de mis favoritos de 2023, pero sinceramente no esperaba que volviera a tocarme tanto la fibra a un nivel tan personal. Hay cosas en las que me identifiqué muchísimo con nuestra protagonista, con Nora, cosas de su vida, de cómo siente ella, cómo ve las cosas y cómo las enfoca. De verdad que me llegó mucho la patata. Como os digo, esta es la historia de Nora, que adora los libros, primer punto en común, y de hecho es agente literaria y es implacable en su trabajo, es buenísima en lo que hace, consigue tratos estupendos para sus clientes y digamos que ella no se ve a sí misma como la típica heroína de novela romántica porque se ve de hecho como la villana de muchas historias. Ella es la última mujer con la que los hombres salen justo antes de encontrar al amor de su vida y ella lo tiene como asumido que ese es su papel en la vida y en las relaciones de los demás, pero bueno, está bastante conforme con ello, le gusta su vida en la ciudad y adora a su hermana, que al inicio de este libro está embarazada y le propone a Nora escaparse durante unas semanas a uno de estos pequeños pueblecitos idílicos de precisamente comedia romántica donde la gente va a encontrar el amor de su vida y alejarse de la vorágine de la ciudad, etcétera. A Nora no le hace mucha gracia el plan, sinceramente, porque ella no es de un pueblecito pequeño, pero accede por complacer a su hermana, a la que quiere muchísimo, y allí se topa con Charlie Lastra, un editor al que ya conoce de la ciudad porque tuvieron un encuentro de negocios que salió bastante mal, sinceramente. Y bueno, a partir de ahí van a ir conociéndose mejor y vamos a ver cuál es la evolución de Nora y toda esta relación que ella tiene tanto con su hermana como con Charlie, como con el hecho de si vivir en la ciudad, en un pueblo pequeño, etcétera. De hecho, ya os he hablado del libro en varias ocasiones, de modo que no quiero extenderme mucho más, pero que sepáis que me he identificado con muchos aspectos de la novela y del personaje de Nora y que me parece que Emily Henry es una maestra a la hora de desarrollar a los personajes. Charlie Lastra, I mean, Husband Material Girls. Y no sé, que todo perfecto, que acabé este libro llorando las últimas 60 páginas, o sea, yo con el corazón en un puño, y eso no es algo que me suele pasar. Y por eso está en esta lista. Siguiendo con las historias románticas, también os he hablado hace poquito de Negocios a Placer de Rachel Lynn Solomon, que fue mi primera vez leyendo a la autora y desde luego no va a ser la última porque pues, el libro me ha gustado tanto que está entre mis mejores lecturas de 2024. Esta es la historia de Chandler, que es nombre de chica en esta ocasión, lo sé, los fans de Friends creo que tenemos ahí un problemilla.
que trabaja como escritora fantasma y una noche tiene un rollo de una noche, valga la redundancia, con... fin, la verdad es que para ella la experiencia no resulta demasiado satisfactoria, pero piensa, bueno, no voy a tener que volver a ver a este hombre nunca. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, en su reunión de negocios con su nuevo cliente, descubre que efectivamente el nuevo cliente para el que tiene que escribir su biografía como escritora fantasma es Tim. Al principio ambos acuerdan mantener una relación estrictamente laboral, pero en un momento dado están sincerándose y ella le confiesa a él que su noche juntos pues no fue demasiado agradable para ella. Él, claro, se lleva las manos a la cabeza como que no soy bueno en la cama, pero después de ese shock inicial como que lo acepta y le pide a ella consejos o que le enseñe lo que puede hacer para satisfacer de verdad a sus parejas. Para empezar, me parece que todo ese enfoque sobre la sexualidad, sobre la satisfacción propia y de tu pareja es muy sano y está muy bien verlo en un libro y enfocar todo este tema como, oye, a veces hay que aprender, ¿vale? No tenemos un conocimiento, una sabiduría, una experiencia innata para estas cosas y también me gusta mucho la evolución de la relación de ambos y además también me sentí bastante identificada con Chandler porque ella está un poquito como perdida a nivel profesional, tiene sueños que quiere llevar a cabo, pero no se atreve, tiene mucho miedo y bueno, pues también vamos a ver un poquito el desarrollo de todo esto, de su personaje. Y bueno, como os digo que me gustó muchísimo, le puse un montón de post-its, subrayé, anoté, que es algo que no suelo hacer demasiado a menudo, la verdad, solo con los libros que me llegan de verdad, así que pues nada, os hacéis una idea. Otro libro del que me parece que os he hablado hace poquito es Un nuevo engaño de Jen de Luca, que es la tercera parte de la serie Willow Creek. Los dos primeros de esta serie ya me gustaron muchísimo, creo que los incluí en mi vídeo de casi favoritos de 2023, porque toda esa ambientación de la feria medieval que llevan a cabo en este pueblo, en Willow Creek, la amistad entre los personajes me gustaba muchísimo, pero realmente yo creo que con este la autora se ha coronado, al menos en mi opinión, porque es cierto que últimamente he visto reseñas de gente con una opinión menos favorable que la mía, pero bueno, estas cosas pasan. A mí personalmente me ha parecido un libro que, pese a ser un Friends to Lovers, que es algo que vemos mucho, tiene un enfoque un pelín diferente, por lo menos respecto a lo que yo suelo leer. No proclamo, ya os digo, que esto sea algo súper nuevo, súper diferente, súper único, pero sí que es verdad que tiene un enfoque que yo no había leído hasta ahora, porque nuestra protagonista es April, que tiene unos 40 años y es madre soltera, ha sido madre soltera desde los 20 y pocos, y ahora su hija se gradúa del instituto y se va a la universidad, con lo cual se queda prácticamente sola por primera vez en su vida adulta. Por lo tanto, digamos que April se encuentra en un impasse, tiene que decidir qué hacer con su vida y de hecho lo que decide es vender la casa en la que vive porque no necesita tanto espacio estando ella sola y mudarse a un piso más pequeño y probablemente mudarse a otro lado. Pero para vender la casa necesita hacerle unas reformitas y le pide ayuda a Mitch, que es uno de sus amigos del pueblo, es el profesor de educación física y también participa en la feria medieval del pueblo que se celebra cada verano. El caso es que Mitch, a cambio de ayudarla con estas reformas, le pide que se haga pasar por su novia en una reunión familiar, puesto que su familia no le deja en paz con el tema de cuándo te vas a buscar pareja, cuándo vas a sentar cabeza, etcétera. Como os digo, es un Friends to Lovers que me ha parecido muy bonito, o sea, los Friends to Lovers cada vez me gustan más, diría que ella es mi cliché favorito por encima del Enemies to Lovers, que era mi preferido antes, pero es una relación muy bien desarrollada, muy bonita, me ha gustado mucho la evolución de ambos personajes, sobre todo la de April porque creo que la vemos más, el personaje de Mitch también es estupendo, pero le vemos un poquito menos, creo que ella tiene un papel un pelín más principal y céntrico en la historia, pero me ha gustado mucho, como os digo, porque ese enfoque de ella como mujer de 40 años que está sola por primera vez en la vida o no sola en el sentido de soledad, sino independiente de no tener que preocuparse por nadie más. Además, en este caso tenemos un age gap, una diferencia de edad, pero por una vez en la vida es como al revés, porque ella es 10 años mayor que él. Y no sé, tiene todo de detallitos y está escrito de una manera que realmente me llegó. Y otra historia romántica que se ha hecho un hueco en esta lista, la verdad es que hay unas cuantas, he leído muchísimo romance en 2024 y es algo que me encanta, sinceramente, aunque es verdad que en 2025 me gustaría empezar a explorar un poco más a fondo otros géneros.
pero aún así el romance va a seguir estando entre mis lecturas porque es que hay algunas historias increíbles que me llegan muchísimo al corazón, como por ejemplo The Cinnamon Bun Bookstore de Lori Gilmore, que es la segunda parte en esta serie... no me acuerdo cómo se llama la serie. Bueno, el primero es de Pumpkin Spice Café, que seguro que os suena. El caso es que esta es la segunda parte y de verdad que me ha gustado muchísimo. O sea, yo empecé a leerlo y me estaba sintiendo tan identificada también con Hazel. Creo que vais a ver que eso es algo habitual en las lecturas de las que os voy a hablar hoy, porque las que llegan al podio son básicamente las que más me hacen sentir y no tiene que ser necesariamente así, pero por lo general me hacen sentir porque me siento identificada con algún aspecto de la historia o de los personajes principales. Y este, como os digo, es el caso de esta historia, que nos habla de Hazel, que es librera y que tiene la sensación de que está a punto de cumplir 30 años y no ha aprovechado al máximo la veintena. Siempre ha estado mucho más cómoda pues quedándose en casa con la nariz enterrada en un libro, y aunque tiene amigos y tiene una vida, tiene la sensación de que no ha vivido todas las aventuras que debería haber vivido, y un día en uno de los libros de su librería descubre un mensaje secreto que parece estar retándola a vivir una aventura, a vivir nuevas experiencias, y a lo largo de todo ese verano previo a que ella cumpla los 30 va a ir siguiendo esas pistas y cediendo a esa especie de retos que parece que una persona misteriosa le está planteando, y para poder cumplirlos y llevarlos a cabo recluta la ayuda de Noah, que es más joven que ella, por cierto, también, aunque aquí el age gap es un poquito más pequeño, creo que él tiene 25 años. Él es pescador, también tiene un negocio en el que, bueno, pasea en barca a los turistas, etcétera, y le parece que esta búsqueda del tesoro, estas aventuras que le plantea Hazel son muy entretenidas, y además él lleva colado por ella pues bastante tiempo, así que ve la oportunidad perfecta para pasar más tiempo con Hazel y quizá que su amistad evolucione hacia otra cosa. Como os digo, es una historia que me ha gustado muchísimo, bastante más que el primero de Pumpkin Spice Café. Estuvo bien, me entretuvo muchísimo, las vibes otoñales perfectas, pero este ha sido el que realmente me ha tocado la fibra. Creo que está muy bien desarrollado, creo que es una historia muy muy bonita, otro Friends to Lovers precioso con un desarrollo estupendo. Me sorprendió un poco que estuviera ambientado en verano, porque a mí la verdad que la portada me daba las vibes otoñales, o quizá también fuera cosa de que el primer libro era tan otoñal que yo creía que todos iban a serlo en esta serie, cosa que no es cierta, pero bueno, no pasa nada y nada, que os lo recomiendo mucho. Vale, me acabo de dar cuenta de que es posible que os haya mentido un poquitín al principio del vídeo, no intencionadamente, pero os he dicho que había querido ceñirme al top 10 lecturas habitual en este tipo de vídeos, y vengo a hacer una pequeña trampa, porque el siguiente libro no es un libro, sino que es más bien una autora a la que he leído en 3 ocasiones diferentes este año y he adorado los 3 libros, así que os vengo a hablar de ellos así como un poco en pack, y se trata de estos 3. Y la autora es Ali Hazelwood, a la que ya había leído previamente y me había gustado muchísimo, y este año con estas 3 lecturas pues se ha coronado como una autora de la que voy a leer hasta la lista de la compra, si ella decide publicarla, y realmente es una autora que se ha convertido para mí en un lugar seguro. Sé que sus historias me van a gustar, y de hecho las 2 últimas las he reservado para momentos concretos y muy puntuales en los que necesitaba algo muy específico de las lecturas, sobre todo que me hicieran sentir bien, que me hicieran olvidarme del mundo y que me dejaran satisfecha con la relación romántica y el desarrollo de la historia, etcétera. Y llegados a ese punto en el que necesito eso, yo sé que Ali Hazelwood es un acierto. Así que vamos a hacer un repaso rápido de estos 3 libros. En primer lugar, a principios de año o así, sí, porque fue antes de la boda, me leí La teoría del amor, que es la historia de Elsie, que es novia por encargo, es decir, se dedica a ser la cita falsa de los hombres cuando necesitan llevar a alguien a reuniones familiares, etcétera. Y un día la contrata el hermano de Jack, al que conoce de la universidad, de su otro trabajo, de su trabajo de verdad, de su vida real, digamos, no en la que es la novia falsa y se convierte en la persona que sus clientes quieren que sea.
Jack, por tanto, es como el único al que no puede engañar, el único que la ve por lo que realmente es y no se traga toda esa fachada y todas las cosas que ella normalmente suele fingir ante sus clientes. Pero ya no solo es un tema de que Jack conozca su verdadera identidad, sino que es el físico experimentalista sin corazón que arruinó la carrera del mentor de Elsie y minó la reputación de los teóricos a nivel mundial. Ella es física teórica, él es experimental. Y es el mismo Jack Smith que dirige el departamento de física del MIT que se interpone ahora entre Elsie y el trabajo de sus sueños. Como os digo, me bebí esta historia en un fin de semana en el que lo necesitaba mucho y yo siempre digo que sí, es una historia predecible, sinceramente, cuando te lees ya unas pocas historias románticas en general, pero sobre todo libros de Ali Hazelwood, sabes más o menos por dónde van a ir los tiros. Pero para mí esto es un punto a favor de sus historias porque sé lo que me voy a encontrar, sé lo que me van a dar y por lo tanto, cuando lo necesito, ahí los tengo. Así que no me voy a extender mucho más tampoco, pero de 10, en mi humilde opinión, mejor que La hipótesis del amor y mejor que La química del amor. Y después tenemos estos otros dos libros de la autora que sí que son un poquito más diferentes a esos otros tres que acabo de mencionar. Por un lado tenemos Jaque Mate al amor, que es diferente en el sentido de que es una historia más juvenil, los personajes no son tan adultos, no hay escenas explícitas, que es algo a lo que las lectoras de Ali Hazelwood están muy acostumbradas. O sea, hay menciones y alguna cosita, pero no hay tanto como en los otros libros de la autora, y esto es algo de lo que muchas lectoras se han quejado, pero es que yo creo que la historia no lo necesita. Además, como os digo, tiene un enfoque diferente, es una historia más juvenil, con personajes más jóvenes y nos centramos en otros aspectos de sus vidas. En este caso tenemos a Mallory, que antes jugaba mucho al ajedrez, pero hace unos años que lo dejó por temas personales relacionados con su padre. Y después tenemos a Nolan, que es el campeón de ajedrez en su categoría, hasta que un día Mallory, sin pretenderlo exactamente, participa en un torneo y le gana. A ella no le apetece volver a involucrarse en todo el mundo de los torneos de ajedrez, pero sí que es verdad que el hecho de ganar le proporciona ciertos premios en metálico que a su familia le vienen muy bien, así que sigue participando, digamos, y sigue escalando posiciones, y a lo largo de pues ese tiempo que ella sigue jugando y entrenándose para poder ganar más dinero, se va desarrollando su relación con Nolan, y debo decir que es una relación muy bonita también. Podríamos clasificarla en esta ocasión de Rivals to Lovers, ¿no? Porque son rivales en el ajedrez, pero también es que es una historia preciosa, es que los personajes están tan bien desarrollados. Nolan, o sea, todos los personajes masculinos de Ali Hazelwood conquistan, pero no sé, creo que este libro, por ser juvenil, tiene una ternura o una vulnerabilidad especial que a mí me conquistó totalmente. Y por último tenemos Novia, que es como la primera incursión de Ali Hazelwood en la romántica paranormal. Tenemos a una vampira y a el jefe de la manada de hombres lobo, que son evidentemente especies que pues están como medio en guerra o que constantemente tienen rifirrafes, pero acuerdan un matrimonio de conveniencia para relajar las tensiones, ¿no? Digamos, y que sus dos especies puedan vivir en paz. Pero además Misery tiene otro motivo oculto para casarse con Lowe y irse a vivir al territorio de los hombres lobo. Un secreto que Lowe, bueno, no es que intuya el secreto en sí, sino que intuye que ella está ocultando algo, de modo que vigila muy de cerca a su nueva esposa y la relación se va desarrollando. También vamos a ir descubriendo poco a poco los detalles de ese misterio que está investigando Misery. Y bueno, como os digo, es que Ali Hazelwood sabe escribir historias románticas, ¿vale? El toque paranormal no es muy exagerado, la verdad, así que creo que es un buen lugar por donde empezar a leer fantasía, porque tampoco es alta fantasía, sino fantasía urbana, sigue ambientada en nuestro mundo, digamos. Y sí que es verdad que tenemos todo el tema de la política entre vampiros y hombres lobo, pero yo diría que no es excesivamente prominente. Yo creo que la relación entre Misery y Lowe es una de las partes más centrales de la trama, y luego tenemos pues sí, otras subtramas que le aportan profundidad, ¿no? O hacen más redonda esta historia y este mundo, pero básicamente es una historia romántica estupenda. Sí que es verdad que incursiona un poquito en todo el tema del omegaverso, que no sé si es algo con lo que estéis
familiarizadas, yo no lo estaba, desde luego, o sea, esta es la primera vez que leo algo parecido. Hay ciertas cosas, sobre todo en el aspecto sexual, que vuelve a ser increíblemente explícito, que me han sorprendido, no lo voy a negar. No creo que sea para todo el mundo por este motivo, es decir, si no os gustan las escenas de cama normales, entre humanos, quizá esto no sea de vuestro rollo, pero bueno, también os digo que os las podéis saltar perfectamente, ¿eh? Está escrito de una manera que me gusta mucho, creo que está escrito como todos sus libros, de una forma que engancha sin ser recargado ni intentar hacerte una prosa aquí de premio Nobel. Ella sabe a lo que va a contarte una historia romántica y lo hace muy bien. Vale, y de Novia, que es fantasía paranormal, pasamos al único libro de fantasía que ha llegado a esta lista. La verdad es que el año pasado no leí demasiada fantasía, creo que en 2023 leí un pelín más, pero es algo que me gustaría rectificar en 2025, como os he dicho, me gustaría explorar más otros géneros que me gustan y la fantasía sin duda está en el top. Pero a principios de 2024 sí que leí un libro que me sorprendió gratamente lo mucho que me hizo disfrutar. Y se trata de Alas de Sangre de Rebecca Yarros, que es la primera parte de esta saga que se titula Imperio. Me parece que van a ser 5 libros, ya tenemos el segundo publicado y el tercero está a punto de publicarse ahora el 22 de enero. Y a ver, yo con este libro, la verdad es que no tenía muchas expectativas, creo que eso fue un punto clave porque es un libro con tantísimo hype, con tantísimo éxito, que a mí me hacía sentir un poco reticente. Además, había oído que era la leche en cuanto a plot twist y bueno, súper original y tal, pero algunas amigas mías, de las que me fío mucho, me dijeron que no, que original más bien cero, pero que enganchaba cosa mala. Y realmente esa fue mi experiencia. De hecho, este libro está en esta lista porque me hizo sentir nostalgia de la época en la que yo prácticamente solo leía fantasía o distopías de esa época adolescente, de los Juegos del Hambre, de Divergente, de Eragon, que son libros que me marcaron muchísimo. Y este libro, en mi humilde opinión, no es nada nuevo, creo que bebe muchísimo de todas esas obras anteriores, pero creo que lo hace muy bien, creo que combina un elemento de aquí, otro elemento de allí y los fusiona de tal manera que, pues eso, consigue una historia que te engancha, que te sumerge de lleno. Y para mí, que hace tiempo que la fantasía me cuesta, el hecho de olvidarme del mundo y leerme este pedazo de tocho en 3 días porque estaba enganchadísima y no podía parar de pensar en otra cosa, es que esa experiencia que me ha proporcionado este libro, sin duda, se merecía un puesto en el top 10 de lecturas. Vamos, es que de cabeza. Seguro que ya lo sabéis, a no ser que viváis debajo de un puente, pero bueno, yo por si acaso os doy 4 pinceladas de la sinopsis. Esta es la historia o empieza siendo la historia de Violet, que a sus 20 años quiere ser escriba, pero su madre, que es como la jefa del ejército de este mundo, le dice que no, que ella va a ser jinete de dragón como sus hermanos y como ella misma, a pesar de que Violet tiene una enfermedad crónica y digamos que no es que destaque especialmente por su poderío físico. Además, cabe añadir que no todos los alumnos del colegio de guerra sobreviven al entrenamiento, sobreviven a la relación que tienen que establecer con los dragones, y es un poco, pues como os decía antes, como los Juegos del Hambre, ¿vale? Ahí está permitido matar a tus compañeros para subir puntos en la clasificación. Bueno, es que realmente es un sálvese quien pueda, pero me gustó mucho seguir a un personaje como Violet en una situación como esa, porque como os he dicho, ella físicamente es poquita cosa, ¿vale? Además, su enfermedad crónica le causa mucho dolor, no puede moverse, no puede hacer todo lo que hacen los demás, de modo que ella tiene que sobrevivir a las pruebas tirando más de su propio ingenio e inteligencia que de su fuerza física o sus habilidades físicas. Y esa parte me encantó. Luego hay que tener en cuenta que es un romantasy, por lo tanto la parte de la relación romántica también tiene muchísima importancia en la historia, pero a ver, si sabes a lo que vas, nadie debería sorprenderse. Y bueno, dejo de enrollarme más porque básicamente eso. No me pareció un libro original, como está diciendo mucha gente, aunque yo creo que probablemente sea gente pues, más joven que yo, que no ha leído lo que yo leí en mi juventud. Me estoy sintiendo vieja, bueno, es igual.
Entonces eso, no me pareció un libro nuevo o original en la trama o en los giros, pero engancha muchísimo y te atrapa y yo eso lo valoro por encima de lo demás. Seguimos con este librito de aquí que es un cozy mystery. No creeríais que no iba a haber ningún cozy mystery en esta lista, ¿no? Porque la verdad, si me conocéis un poquito, pues yo diría que es el género que más leo junto con el romance y había alguno que tenía que llegar aquí. Y es cierto que creo que hay algún Cozy Mystery de 2024 al que quizá le di un pelín más de puntuación, pero este, como os decía al principio del vídeo, es el que ha dejado pozo. Es el que me tiene comprobando constantemente las redes de la editorial para ver si ya han anunciado la segunda parte, y es uno en el que no he podido dejar de pensar y que recomiendo y voy a seguir recomendando muchísimo. Se trata de Muerte en el Cairo de Erika Ruth Neubauer, que es la primera parte de esta saga que han titulado Un misterio para Jane Wunderlich. Está ambientada en los años 20, esta primera entrega tiene lugar en Egipto, en un hotel de El Cairo. Aquí nuestra protagonista es Jane, que es una joven viuda estadounidense que se va de vacaciones con su tía, que está empeñada en encontrarle un nuevo marido a su sobrina, pese a que ella no tiene ninguna ganas, pero sí que es verdad que en el hotel conoce al señor Redvers y parece que hay feeling entre ambos. Pero otra de las huéspedes del hotel, la joven Ana, que tiene unos 19 años, también parece bastante interesada en este banquero inglés. ¿Qué pasa? Que Ana, su rival, aparece muerta en la cama y es la propia Jane quien encuentra su cadáver, y por la rivalidad que tenían, por la atención de este señor Redvers y por alguna otra cosita, pues es sospechosa, de modo que ella se pone a investigar para exculparse a sí misma, naturalmente. Como os digo, este libro me ha gustado mucho y me ha tenido pensando en él bastante después de haberlo acabado, porque creo que crea un aura, una atmósfera tan estupenda que yo necesito más. La autora dice que intentó reproducir la atmósfera de las películas del Hollywood dorado que ella veía de pequeña, las películas protagonizadas por Cary Grant y Humphrey Bogart, y a mí que me criaron viendo esas películas también en blanco y negro, creo sinceramente que ha conseguido reproducir muy bien lo que transmitían esas películas, lo que transmiten también las historias clásicas de misterio como las de Agatha Christie. No sé, creo que la combinación de personajes, de ambientación y de la trama de misterio, que bueno, pues al estar ambientado en Egipto, también tenemos por ahí cositas como el contrabando de antigüedades, etcétera. No sé, creo que contiene muchos elementos que para mí personalmente son un sí rotundo. Y bueno, pues ya os digo, me ha gustado muchísimo y tengo muchas ganas de que anuncien la segunda parte, pero todavía no ha pasado. También he incluido en la lista Club de Lectura para Corazones Despistados de Mónica Gutiérrez. Esta es una novela de esas que se clasifican como feel good, cuya intención es hacer sentir bien al lector. No destacan por tener una trama muy elaborada o compleja, sino más bien por el desarrollo de los personajes y las emociones y las sensaciones que transmiten. Esta es la historia de Abril, que tiene un tropezón bastante grande en su trabajo y digamos que corre a esconderse al pueblo de los Pirineos en el que vive su abuela, que se va durante un tiempo y le deja la casa con la condición de que encuentre unas vasijas perdidas en el jardín y que reabra el club de lectura del pueblo. Pero además de esto va a tener que convivir allí con Alex, que es un joven con un pasado misterioso y bueno, ella al principio pues no tiene ganas de estar en contacto con nadie, solo quiere estar sola y lamerse las heridas, digamos, pero a través del club de lectura y de su convivencia con Alex se va abriendo. Lo que más me gusta de las historias de Mónica Gutiérrez es que también dan justo en la diana conmigo, en el sentido de que sus personajes tienen pensamientos o reflexiones con los que me puedo identificar mucho. Además, hay múltiples menciones también a obras de la literatura o incluso a películas o otras referencias con las que yo me identifico, que son cosas que a mí también me gustan mucho. Entonces, sus libros son historias que me tienen constantemente con una sonrisa en la cara. Además, son historias que subrayo y anoto bastante y pongo post-its porque tienen reflexiones muy bonitas. Vale, y llegamos ya a los dos últimos libros de la lista. Por un lado tengo The Agency for Scandal de Laura Wood.
Mi ejemplar obviamente está en inglés, pero se ha traducido al español como Secretos y Escándalos, juraría, con la editorial Fandom Books, ha salido traducido. El caso es que es un libro de romance histórico pero juvenil, lo que significa que no tiene escenas explícitas. Esta es la historia de Easy, que es una joven de familia aristocrática a la que ya no le queda dinero desde la muerte de su padre, que trabaja para una agencia de detectives formada exclusivamente por mujeres y que se dedican a espiar y a averiguar los secretos de hombres poderosos para pues dar al traste con sus conspiraciones, para defender a mujeres en posiciones precarias que no pueden defenderse a sí mismas, etcétera. Uy, mucho mejor así, he bajado un poquito más la persiana porque ya me estaba dando todo el sol en la cara y prácticamente no veía. Tenía que haberla bajado antes, bueno, da igual. El caso, como os iba diciendo, esta es la historia de Easy, que trabaja para esta agencia de detectives femeninas. Recordemos que es romance de época, no está ambientado en la actualidad, por lo tanto creo que tiene mucho más mérito que una joven de aquella época se dedicara a espiar a los hombres malos, digamos. Y el caso es que en este libro le asignan cierta misión para la que tiene que trabajar junto a Sebastián, que es un joven noble por el que puede que Easy esté o no colgada. Como os digo, me parece una historia muy bonita, muy tierna, divertida, diferente, ¿no? Por esa trama de las mujeres espías en aquella época. Y al ser juvenil, como os digo, pues también tiene ese toque como vulnerable y dulce, que lo cierto es que me gustó muchísimo. No es un libro particularmente fino, pero me lo leí en 2 sentadas y estoy deseando leer la segunda parte, que ha llegado a mis manos hace poquito, así que vais a ver más de Laura Wood en mi canal. Y ya por último, ahora sí que pasamos al romance de época adulto, y la verdad es que tenía varios candidatos para el puesto y al final me he decantado por este, pero si os hago este otro vídeo de mis casi favoritos vais a ver más romance de época, porque la verdad es que he leído algunas joyitas que me han encantado y que me han hecho como revivir mi amor por el romance de época, que es otro de los géneros a los que quiero dar más caña en 2025. Pero dejo de enrollarme. Os estoy hablando en concreto de Secretos en Londres de Julia Quinn, que es la segunda parte de la serie Beverstoke, que es la última trilogía que me quedaba ya por leer de la autora y me la leí completa en 2024. Y bueno, pues este ha llegado aquí al podio básicamente porque me hizo sentir muy nostálgica realmente de cuando yo empecé a leer romance de época. Yo empecé a leer este género por los Bridgerton y luego pasé pues a leerme como casi todos los demás libros de Julia Quinn. Después ya fui saltando a otras autoras, Sarah MacLean, Lisa Kleypas, etcétera, pero es cierto que mis orígenes en este género son los Bridgerton. Y este libro es el primer libro de Julia Quinn en mucho tiempo que me ha hecho sentir como cuando yo empecé a leer sus libros. Me ha hecho sentir eso que me hizo enamorarme en primer lugar de sus obras. Por un lado, por el humor, he vuelto a reírme con Secretos en Londres como hacía tiempo que no me reía con un libro de esta autora, los personajes que me han encantado, y esas referencias que me hacen muy feliz, como a Lady Danbury o a la señorita Butterworth y el varón loco, no sé, me han hecho sentir muy nostálgica de cuando yo empecé con este género y me han dejado el corazón calentito y muy feliz de estar volviendo al género, así que por eso este libro ha llegado al podio. Ya os digo, objetivamente es posible que no sea el mejor romance de época que leí en 2024, pero a nivel subjetivo de experiencia personal ha significado mucho y por eso está aquí. Por otro lado, también me parece que es un ejemplo de que Julia Quinn es capaz de darnos romances de época sanos y bonitos, alejados de las toxicidades propias de los comportamientos o las relaciones de la época. Es algo que sabe hacer, esta es la prueba, pero por desgracia no siempre hace. Julia Quinn tiene otros libros con relaciones que a mí me parecen muy tóxicas y que no me gustan, pero aquí ha vuelto a enamorarme. Además me hace gracia porque el personaje masculino
es traductor. Si no me conocéis, si este es el primero de mis vídeos que veis, yo soy traductora literaria y me ha hecho mucha gracia ver reflejada mi profesión en un libro. Juraría que es la primera vez que me pasa, que no he leído ningún otro libro con un traductor como protagonista, que tampoco es que se le dé mucho bombo a la profesión de él, pero bueno, está ahí y a mí me ha hecho gracia. Y me acabo de dar cuenta de que no sé hablado sobre la sinopsis. La historia, digamos que empieza con Olivia, que es una joven muy curiosa que está dispuesta a averiguar si lo que se rumorea sobre su nuevo vecino, Sir Harry Valentine, es cierto, porque dicen las malas lenguas que asesinó a su anterior prometida. Lo cierto es que eso ella no se lo cree, pero a raíz de espiar a Harry a través de la ventana sí que empieza a sospechar que oculta algo, y está en lo cierto porque la realidad es que él es un espía que se dedica a traducir documentos para el Departamento de Guerra. Y claro, como él es un espía, es perfectamente consciente de que su vecina lo está espiando a él, pero la cosa se enreda más cuando el Departamento de Guerra le ordena vigilar de cerca a Olivia, trabar relación con ella, porque uno de sus pretendientes es un príncipe extranjero que podría estar conspirando contra Inglaterra. Bueno, ya sabéis, las tramas de Julia Quinn a veces tienen detallitos de estos que parecen un poco absurdos, pero en esta ocasión consigue que funcione muy bien. Sí que tiene ese punto absurdo, pero por otro lado, precisamente por eso también tiene ese punto cómico de humor que me ha mantenido tan enganchada. Como os digo, la relación entre ellos pues me ha parecido muy bonita, me ha gustado mucho lo sano que es todo. Y hasta aquí mis mejores lecturas de 2024, espero que os hayan gustado. Contadme si habéis leído alguno de estos, si pretendéis leerlo en el futuro. Contadme si os interesa eso del vídeo de casi favoritos este año también. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, ya sabéis que me ayudáis muchísimo si dais like al vídeo, si os suscribís, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar, pero eso es todo por hoy, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.